Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompañan los candidatos asambleístas Distrito Norte Pichincha. Ramiro Rivadeneira por Centro Democrático, lista 1. Francisco Mendoza por el Movimiento Creo, lista 21, a quienes les quiero dar la bienvenida. Este conversatorio lo vamos a iniciar con la intervención de Francisco Mendoza, candidato de Creo. El tema es igual para los dos. Considera, ¿fue necesario reemplazar el Congreso Nacional por una asamblea? Incluso con una nueva constitución, a pesar de la destitución de 57 diputados por el Tribunal Supremo Electoral y que esto conllevaría al pedido de intervención de la CIDH. ¿Fue acertado o no la decisión en el año 2007? Iniciamos con su intervención, Francisco Mendoza, en este momento, ahora 3 minutos. Gracias, Nicolás. Evidentemente no. ¿Cuál es la ventaja del 2020? Que podemos analizar lo que pasó antes, ¿sí? Y poniendo en retrospectiva lo que se hizo, más allá de la Asamblea Constituyente como tal, quiero centrarme en cómo se lo hizo. Y en el 2007 ya se pudo ver justamente el grado de inseguridad jurídica y sobre todo cómo quisimos atropellar totalmente las instituciones del país. Si ustedes revisan la historia de cómo se dio ese 2007, precisamente, cómo se cambió el Congreso que existía en ese momento por una nueva asamblea, pero sobre todo cómo se destituyeron a esas 57 congresistas en ese momento, uno va a entender que esa fue la raíz del atropello de todas las instituciones democráticas que había en ese momento. Y ahí, en ese preciso momento igual, ya se pudo evaluar lo que se venía en los siguientes años. Es decir, alcanzar un objetivo cueste lo que cueste. Cambiar, entre comillas, el país, cueste lo que cueste. Sin respeto por las instituciones, sin respeto por las votaciones que obtuvieron esos 57 congresistas en su momento, sin importar mayormente lo que el pueblo opinaba también, sino una consigna clara, precisa, que era atropellar las instituciones, conseguir lo que querían en ese momento, cueste lo que cueste. Y ahora ya lo podemos evaluar. Es más, podemos analizar cómo ese hecho en 2007 afectó los años que vinieron y lo que pasa ahora. A mí me enseñaron algo, y muy sabiamente una profesora en mi colegio me enseñó, y me decía: mira, Francisco, lo que empieza bien, termina bien. Tú empezaste bien el colegio y terminaste muy bien el colegio. Me queda un minuto, Nico. Tranquilo. Un minuto. ¿Cómo pretendemos que un gobierno que empezó en 2007 atropellando esas instituciones haya terminado bien? ¿Cómo pensamos que dentro de todos esos actos que realmente hoy se está dando o se está aclarando justamente en la CIDH que no fueron correctas los pasos que se tomaron en 2007, cómo pensamos que todo ese proceso, todos estos años que hemos vivido, 30 segundos, 14 años, hayan sido bien llevados, con buenos procesos, respetando instituciones, si desde un comienzo no se inició bien? No estoy de acuerdo y no se empezó bien. Los resultados también ya los estamos viendo ahora. Es más, ¿qué habrá pasado durante todos estos años? Que mucha gente ya olvidó ese caso. Así que, Nicolás, 10 segundos. Mi respuesta, yo creo que no estuvo bien y estamos pagando las consecuencias ahora. Luego tendrás 2 minutos para una réplica para este mismo tema. Vamos a iniciar con los 3 minutos del candidato Ramiro Rivadeneira de Centro Democrático. 3 minutos ahora. Gracias, Nicolás. Buenas tardes, Francisco. Me parece que hay que ponerle contexto al asunto. Partamos de lo que dice Francisco, que había inseguridad jurídica. Claro que había inseguridad jurídica. La Constitución de 1998 no permitía convocar a una asamblea constituyente, no estaba en sus normas, solamente permitía reformar la Constitución. Dentro del contexto, Rafael Correa, cuando fue candidato a presidente, participó sin congresistas en esa época. Y lo hizo porque manifestó que su voluntad era convocar a una asamblea constituyente y él ganó la presidencia, de lo que debemos de entender que parte de la agenda aceptada por la población era precisamente que exista una asamblea constituyente. Rafael Correa envió al Tribunal Supremo Electoral, como correspondía, la convocatoria, el pedido de convocatoria con un estatuto. El Tribunal Supremo Electoral envió al Congreso Nacional el estatuto y el Congreso Nacional reformó el estatuto.
dijo que debía haber reformas, regresó al presidente de la República, hizo las reformas correspondientes que había sugerido el Congreso Nacional, volvió a enviar al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral convocó pues a consulta popular para una asamblea constituyente. Cuando el Tribunal Supremo Electoral convoca a esta consulta popular, el Congreso Nacional, varios congresistas, porque no todos, se oponen a la consulta popular, y eso lleva a un desenlace institucional que es el que Francisco ha manifestado y ya conocemos. A mí me parece que fue legítimo superar mediante una consulta popular una convocatoria a Asamblea Constituyente y a una nueva constitución que reemplace la constitución de 1998, que no brindaba las garantías suficientes para el desarrollo social. Y el justificativo precisamente está en el contenido de la nueva constitución, una constitución de derechos, una constitución con 7 garantías institucionales, constitucionales, una constitución que fortalecía la institucionalidad democrática, que es lo que pasó en los siguientes años, una constitución efectivamente que nos ha permitido tener un nivel de desarrollo que para el contexto social, político, económico del año 2006 y del año 2007 era desastroso. Así que por lo tanto para mí está plenamente justificado la actuación frente a la inseguridad jurídica de la Constitución de convocar a una asamblea constituyente. Ok, te quedaban 30 segundos, Ramiro Rivadeneira, luego tiene 2 minutos. He dicho todo lo que tenía que decir. Luego tiene 2 minutos más para el mismo tema. Vamos ahora a los 2 minutos de réplica para el candidato Francisco Mendoza de Creo. Iniciamos 2 minutos ahora. Gracias, Nicolás, gracias, Ramiro. A mí me gusta cómo contesta Ramiro porque realmente se plantea un escenario mucho más calmo, pero yo sí quiero hacer hincapié en algunas cosas. Menciona Ramiro que no existían las condiciones para el desarrollo social, habría que analizar en qué aristas y en qué variables, y esa es la ventaja de poder analizar hoy lo que sucedió en 2007, porque podemos ver cómo se desarrollaron las instituciones democráticas. ¿Realmente existió independencia después de esas instituciones democráticas? Porque el hecho de ganar más elecciones o convocar a más elecciones no significa que a un gobierno lo legitimicen, como han visto, o se ha visto muchos casos, y es más, hay muchos estudios sobre este caso, de las democracias, entre comillas, que por más elecciones piensan que son más democráticas. ¿Eso logró la Constitución? ¿Ya ha logrado la Constitución? Ya ha logrado la Constitución que iba a durar tanto tiempo como lo manifestaban, ¿sí? Entonces también hay que ponerlo en contexto, porque por más que el sistema no haya sido el adecuado a los años previos al 2007, eso no nos da el derecho como políticos, y yo tengo que ser enfático acá, yo quisiera un político que no porque las cosas estén mal vaya a atropellar todas las instituciones. Hay que tener mucho cuidado. Eso no te da el derecho a atropellar e ir en contra de 57 diputados también, porque ahí se ven los problemas que se 30 segundos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer el análisis antes de, y sobre todo ahora. ¿Esta nueva Constitución realmente ha garantizado la democracia en el Ecuador? Los resultados están a vista de todo, con partidos comprados, con partidos sin bases, con partidos sin estructura. ¿Eso es 10 segundos. Democracia? Yo pienso claramente que no. ¿Qué tanto tiene que ver la nueva Constitución en esto? Ahí les dejo la pregunta. Perfecto. Ha sido la intervención de Francisco Mendoza. Bueno, vamos a pasar al segundo tema. En este segundo tema lo va a iniciar... perdón, tienes los 2 minutos de réplica. Discúlpame, Ramiro. Sí, gracias a Dios, acá tengo mi pollita, porque a veces ya me pasa esto que me confundo. Mil disculpas, Ramiro. Vamos a iniciar los 2 minutos de Ramiro Rivadeneira, candidato por Centro Democrático. En este momento iniciamos ahora. Gracias, Nicolás. A mí me parece que la calentura no está en las sábanas. Me parece que el tema de fondo es lo que se debe tratar. Que, por supuesto, hay una reforma en la Constitución. La Constitución actual permite convocar a una consulta popular para una asamblea constituyente. Y ese ya es un avance, porque el pronunciamiento del pueblo es sagrado realmente. La voz del pueblo es la voz de Dios, es lo que se dice. Y es inconcebible que la Constitución anterior no permitía convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que deseábamos? Que frente a la propuesta del Ejecutivo y ante la negativa del Congreso no se convoque a una asamblea constituyente y tengamos las consecuencias, por ejemplo, que ha pasado Chile con un año con las personas en la calle clamando por convocar a una nueva constituyente y negándose ese derecho. Eso es lo que esperábamos. A mí me parece que
Eso sí hubiese sido desastroso realmente para el país. Y con respecto a qué se ha conseguido con una nueva constitución, grandes avances. Un minuto. Grandes avances, ciertamente. ¿Perdón? Un minuto, te queda un minuto todavía. De acuerdo, perfecto. Grandes avances se han conseguido. Primero en el tema de garantías de derechos. Es infinito el avance con respecto a los derechos, al contenido de los derechos y a las garantías de los derechos que había en la anterior constitución. Segundo, con respecto a normar algunos aspectos de la política pública que en la anterior constitución no estaban. Y uno de esos temas, por supuesto, va a ser el siguiente de la deuda pública. 30 segundos. Y tercero, permitir la participación ciudadana en un espacio que siempre estuvo copado por los movimientos y los partidos políticos, con la troncha como se conocía, pero en la que la participación ciudadana era ausente. Ahí me parece que están los avances constitucionales. Bien, te quedaban todavía 10 segundos, Ramiro, para su intervención, pero me quedo contigo mismo para el segundo tema, que lo vas a iniciar. Les voy a leer el tema a los dos, tanto al candidato de Creo y al candidato de Centro Democrático. El tema es el siguiente. ¿Cuánto es la deuda externa de Ecuador y con quiénes? ¿Qué acciones inmediatas debe tomar la nueva Asamblea conforme al endeudamiento actual y evitar continuar solicitando líneas de crédito? Con este tema vamos a iniciar con Ramiro Rivadeneira, candidato de Centro Democrático. 3 minutos ahora. Gracias nuevamente. A ver, primero hay que dejar en claro que lo que se dijo con respecto a la deuda asumida por el gobierno de Rafael Correa fue mentira y que hubo un manejo imprudente, se manipuló, quiero decir, la información a la sociedad con respecto al contenido de la deuda. La deuda jamás pasó el porcentaje del 40% del PIB que estaba comprendido en la ley. El gobierno lo hizo precisamente porque deseaba incrementar ese porcentaje y es lo que ha pasado en el tiempo. Ahora nos damos cuenta que se ha incrementado la deuda en 3 años en casi 20.000 millones de dólares. Vamos a tener una deuda a fin de año de 46.000 millones de dólares, lo cual supera ampliamente el contenido de la ley del 40% del Producto Interno Bruto. Lo que sí tenemos que preguntarnos es en dónde está ese dinero, porque obra e inversión en el país no se ha visto de ninguna manera. Así que creo que el tema de fondo está precisamente en poder auditar y fiscalizar qué ha ocurrido con la deuda. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda? Bueno, tampoco aquí ha habido transparencia. ¿Quiénes tienen los bonos y cómo negociaron los últimos bonos casi al 100% de la deuda cuando Argentina lo hizo al 35%, ganando no menos del 65% en el contenido de la deuda? También hay que fiscalizar eso porque debemos saber quiénes resultaron beneficiados del pago de una deuda que se podía hacer hasta el año 2023, pero que se prefirió hacer ahora en época de pandemia. Y esa información con respecto a quienes tienen los bonos tampoco ha sido transparente. Así que me parece que primero hay que desmontar las mentiras que se han dicho alrededor de la deuda y saber que en el gobierno de Rafael Correa efectivamente se cumplió con el 40% que decía la ley, que esa deuda sirvió para inversiones. Tenemos 8 hidroeléctricas, tenemos hospitales, tenemos carreteras, tenemos colegios, y es ahí en donde está invertido precisamente ese dinero, cumpliendo con lo que dice la Constitución. El presupuesto permanente se tiene que cubrir con, que el gasto permanente se tiene que cubrir con presupuesto permanente, lo que no ocurre ahora. El propio presidente de la República ha dicho que el pago de la deuda externa va a servir para cubrir gasto corriente y para pagar a proveedores. Es decir, ahora es un desastre verdaderamente, pero sin embargo se mintió al pueblo ecuatoriano para poder endeudarse de esa manera que se lo ha hecho y poder enviar los capitales a espacios extranjeros, digamos, en donde el pueblo ecuatoriano no conoce cómo se ha invertido ese dinero, porque no ha habido inversión simplemente. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Te quedaban 10 segundos, Ramiro. Nuevamente vamos ahora a la intervención del candidato de Creo, Francisco Mendoza. Son 3 minutos. Iniciamos con su intervención ahora. Gracias, Nicolás. Ramiro, yo tengo mucho respeto por Ramiro, es la primera vez que lo veo, lo conozco y mucho respeto hacia él porque debe tener la piel muy gruesa en los recorridos que seguramente ya estás haciendo, Ramiro, por toda la ciudad, porque esa pregunta con la que tú iniciaste, ¿dónde está el dinero?, es la que yo te quiero pasar a ti.
¿Dónde está el dinero de todos los años anteriores? Porque entiendo que tú estuviste en la función pública, conoces de cerca la función pública y además me imagino que conoces los temas legales del gobierno anterior y también todo el dinero desviado. Entonces mi pregunta también va hacia allá. ¿Y sabes por qué te lo menciono? Y mi pregunta es, ¿dónde está ese dinero también? Que probablemente está fuera, como tú mencionabas y hacías hincapié en el momento de tu intervención anterior. Y sí me voy a explayar aquí un poco porque lo que tú manifiestas, Ramiro, la variación de la deuda, el incremento de la deuda externa, las variaciones más altas se dan en el 13, 2014, 15 y 16, donde se manifiestan los déficits primarios más altos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la inversión de ese dinero? ¿Dónde están las hidroeléctricas pero que funcionen bien? Y sobre todo, ¿por qué desde el 2004 hasta el 2008, 2007 veníamos con un porcentaje de deuda PIB mucho menor al que tenemos ahora, alrededor del 10%, y ahora estamos alcanzando casi el 50%? Yo tuve la oportunidad de sentarme con el representante del FMI acá en Ecuador y que me diga, mira Francisco, quieran o no, la deuda va a alcanzar el 69% de su PIB este año. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Estamos totalmente equivocados si pensamos que en el último año se incrementó, aún con pandemia. ¿Cómo no va a aumentar la deuda externa si es que tenemos 615,000 funcionarios públicos todavía? ¿Cómo no va a incrementar la deuda y no se va a pagar gasto corriente si la estructura, el aparataje estatal, porque pensaron durante 14 años que el Estado es el único que funciona acá y que tiene que solventar todos los problemas? ¿Cómo no se va a ir a gasto corriente si dejaron esa estructura monstruosa ahí? ¿A cambio de qué? Y con toda la bonanza que teníamos. Bonanza, nos endeudaron. 30 segundos. Y no es verdad que nos han endeudado más en este último tiempo. Es cuestión de revisar el gráfico. 13, 14, 15 y 16. ¿Qué hicieron con todo ese dinero del precio del petróleo, el más alto de la historia, uno de los más altos, y sobre todo con la deuda? ¿Dónde está 10 segundos. Porque deberíamos ser el jaguar de Latinoamérica, como mencionaron, y no llegamos ni siquiera a la mitad de eso. 3 minutos. Ok, vamos a comenzar con los 2 minutos de réplica de intervención del candidato Ramiro Rivadeneira de Centro Democrático. Iniciamos con su intervención, por favor, ahora. Gracias, Nicolás. A ver, vamos a desglosar algunas cosas. Primero, honestamente, Francisco, no sé en qué país vivías en el año 2004 al señalar que era el 10% del Producto Interno Bruto. Para cualquier persona que recuerda, solamente los intereses de la deuda cubrían el 50% de la producción nacional. Era insoportable pagar esa deuda. El gobierno de Rafael Correa, una de las primeras cosas que hizo fue cumplir con los compromisos de la deuda. Y si ustedes revisan cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto al año 2014, efectivamente es muy bajo. Es verdad que del año 2014 al 2016 hubo un incremento en la deuda, por supuesto, pero revisen cuándo hubo mayor construcción de las hidroeléctricas, de las 8 hidroeléctricas que tiene el país, precisamente en el año 2014. Así que esa estructura monstruosa, como se llama, a las hidroeléctricas, a los hospitales, a las escuelas, a las carreteras, resulta que no es tan monstruosa para la población ecuatoriana. Sí. Por ejemplo, en las hidroeléctricas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y si alguien recuerda, Francisco seguramente sí, que anteriormente teníamos que comprar electricidad a los países vecinos en barcazas. ¿De qué ha servido la deuda? Ha servido precisamente para pagar esa estructura monstruosa que se dice que se ha pagado. Lo cierto es que sí es verdad que la deuda ha crecido durante este gobierno, pero con los votos precisamente las personas que fueron oficialismo, por ejemplo, creo. Le quedaban 25 segundos todavía para su intervención. Pensé que había terminado, Nicolás. Podemos continuar tus 25 segundos porque para el cronómetro tienes 25 segundos más y luego van a haber 2 minutos más de réplica. Lo que quería decir, y para concluir, es que las decisiones de deuda que ha tomado este gobierno, en el que se ha incrementado 20,000 millones de dólares, han sido decisiones que pasaron con los votos de Creo, que ha sido parte del oficialismo en muchísimas decisiones económicas en este país. Ok.
Bien, me quedaban 8 segundos ahora. Bueno, vamos a pasar con los 2 minutos de réplica del candidato Francisco Mendoza de Creo. Iniciamos en este momento ahora. Yo también pongo el tiempo acá, no me va a tomar mucho tiempo de todas maneras. Yo solo quiero y espero también que Ramiro conteste algún día, porque lo que estoy haciendo yo es trasladar las preguntas que acabo de tener yo después de la reunión de la ROL 2 y las que he tenido durante todo este tiempo en Pizulí, en caminatas por la Kennedy, en caminatas por todo el distrito norte de Quito, al cual represento y por el cual soy candidato. La pregunta es esa, Ramiro, ¿dónde está ese dinero? Porque me hablas de hidroeléctricas, hagamos el análisis hidroeléctrica por hidroeléctrica, el estado de cada una y realmente si están funcionando a la capacidad que deberían funcionar, lo cual no están haciendo. ¿Sabes qué me indigna a mí? Nada más. Es que hablemos de deuda externa acá, y parece que quienes gobernaron antes... Un minuto. Claro, se quieren lavar las manos y decir, no, es que al menos hicimos hidroeléctricas y no funciona así. Porque por último, si nos endeudamos y teníamos precios de petróleo totalmente altos y contratamos sobre los 600,000 funcionarios públicos, el país debería haber crecido a 7%, 7-8% sostenido. ¿Cuál es el promedio de crecimiento de 2007 a 2016? Y no se ve. Y Ramiro, cuando salgas a caminar las 30 calles, segundos. pregunta a la gente si ven dónde está la inversión y te van a decir que no. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que si nos endeudamos en el 13, 14, 15, 16, quienes van a pagar esas deudas no eres tú, no eres Nicolás y no soy yo, no son los jóvenes que vienen. Así quiera responsabilizar a Creo o a este gobierno. 10 segundos. Aquí hay un aparato de 14 años que nos viene a dar estas consecuencias. Y esto va a afectar sobre todo a los jóvenes. Ok, le quedaba un segundo todavía. Vamos a pasar con los 2 minutos de réplicas y conclusiones finales por parte del candidato Ramiro Rivadeneira de Centro Democrático Lista 1. Tiene sus 2 minutos de conclusiones finales ahora. Gracias. Empezar diciendo que estoy caminando las calles y que efectivamente la población manifiesta la diferencia entre este gobierno y el anterior, porque saben que en el anterior gobierno se vio obra y además hubo una democratización de los derechos, que esto me parece que es lo más importante, pero quizás ese sea tema de otro debate, porque es fácil hablar de los gobiernos anteriores, es fácil ser director técnico cuando el partido de fútbol ya terminó. Lo que debemos hablar ahora es de este gobierno, y este gobierno que ha tenido como aliados al Partido Social Cristiano, que ahora respalda la candidatura de Guillermo Lasso y que ha tenido como aliado a Guillermo Lasso y a Creo en el oficialismo. Solamente les voy a dar un dato para que vean. Creo votó el 86% de las leyes con el gobierno actual. Y luego de que Guillermo Lasso en el año 2020 dijo que había roto con el oficialismo y que no lo respaldaba de ninguna manera, las 10 siguientes leyes las volvió a votar Creo con el oficialismo. Un minuto. Así que no es verdad de ninguna manera que haya una ruptura por parte de Creo con respecto al gobierno actual. El gobierno actual ha gobernado con las políticas y con el plan de gobierno que Guillermo Lasso presentó para el año 2017 cuando era candidato, y no se van a poder desligar de eso y de todas las responsabilidades que existen actualmente, y el pueblo lo sabe, porque cuando converso con el pueblo lo dice, efectivamente tiene clara conciencia de quiénes son los responsables. Le quedaban 30 segundos. Tiene 30 segundos. Nicolás. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Ha sido la intervención del candidato Ramiro Rivadeneira. Ahora vamos con Francisco Mendoza, candidato por Creo Lista 21. Vamos a iniciar sus 2 minutos de conclusiones finales en este momento, ahora. Gracias, Nicolás y Ramiro. Miren, voy a empezar por el final de la intervención de Ramiro. ¿Qué tan mal tenía que ser el plan de gobierno de Rafael Correa, que dejó a Lenín Moreno, que Lenín Moreno se tuvo que dar la vuelta? ¿Me explico? Porque, Ramiro, por más que quieras desmarcarte del gobierno actual, quienes lo pusieron son ustedes, no nosotros. Quien trabajó con Rafael Correa durante los últimos 14 años fue Lenín Moreno. Quien trabajó con todo el gabinete de Rafael Correa fue Lenín Moreno, y Lenín Moreno estuvo ahí. ¿Quién lo puso a Lenín Moreno en Suiza? ¿Quién le gastaba o le pagaba todos esos gastos también? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es votar una ley, que tal vez sí puede ser para el beneficio de todos. De eso se trata también.
y de encontrar puntos en común. Lo que sí yo no admito es que nos quieran endosar el muerto a nosotros cuando quienes pusieron a ese muerto fueron ustedes. Ramiro, tú mencionabas que la Constitución ha rescatado derechos. Te pregunto a ti, que fuiste defensor del pueblo, ¿dónde quedan los derechos de los 10 de Doluncoto? O de los periodistas que fueron amenazados, o de Villavicencio también, que no es de mi movimiento, pero sí recuerdo cómo lo amenazaron y cómo lo tuvieron en ascuas tantos años. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la conclusión? Que sí, es muy fácil hablar de los gobiernos pasados, y por eso hemos dado 30 el paso segundos para ser gobiernos nosotros y demostrar realmente que cuando se invierte o se contrata deuda sí puede haber obras, y obras sin sobreprecio sobre todo. Y cuando hablamos de asamblea, que también podemos tener mayoría en la asamblea, pero una mayoría honesta, que sí se puede. 10 segundos. El problema no es la institución, el problema son las personas. ¿Qué personas tuvimos los últimos 14 años? ¿Qué personas queremos ahora? Esa es la pregunta. Tiempo. Los 2 minutos. Muchas gracias a Francisco Mendoza y a Ramiro Rivadeneira por participar en este conversatorio que sirve para que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. Recuerden que este es un programa neutral que entrevista a todos por igual. Francisco, Ramiro, quiero agradecerles por participar aquí en el programa. Bueno, y también invitar a al resto de candidatos que también vengan a estos conversatorios, que se manejan de la mejor forma para que las ideas sean siempre a beneficio de quien va a dar su voto en estas elecciones del 2021. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Ramiro. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias.